Buenos días, amigos y amigas del periódico digital expectativa.es. Ahora tenemos con gusto en la tertulia del periódico digital Expectativa la visita del doctor Galo Cabanilla, es economista, ¿no? Rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Está una vez más en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, aquí en la Casa de la Ibarreñidad, en este sitio, la cafetería Olor a Café, para compartir precisamente, para hacer más que una entrevista, un diálogo, una conversación, porque de eso se trata cuando uno va al café, ¿no? No se hace entrevistas, se conversa, ¿no, Galo? De acuerdo. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlo acá en Ibarra, sí. De estar en esta Casa hermosa ciudad, la ciudad blanca, la ciudad a la que siempre se vuelve. Y claro, me imagino que usted también tuvo una buena armonía en relación con su candidato presidencial en ese tiempo, el doctor Marco Proaño Maya, cuando usted fue candidato. El doctor Marco Proaño Maya, claro que sí, el doctor Marco Proaño Maya, un personaje muy especial, oriundo de esta ilustre provincia, un hombre de verdad que tiene mucho que enseñarle al Ecuador y darle un gran ejemplo. Claro, y recién fue condecorado con la Orden San Miguel de Ibarra, muy por merecido, su aporte precisamente en favor de los afiliados. Así es. De los afiliados, jubilados, todo eso, ¿no? De los jubilados, así es. Precisamente de esos temas podemos conversar, Galo, tiene que ver con qué está pasando en el IES, en el Seguro Social. Requiere reformas importantes. Mire, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos ha defraudado a todos. Y no es de ahora. Eso viene son 20, 40 años. Décadas. Ya. Y se le ha intentado hacer una serie de cambios, de reformas parciales. Pero en definitiva no ha pasado nada. Todavía usted no sabe bien qué pasa con su dinero, los afiliados no sabemos qué pasa con nuestro dinero, lo único que vemos es que los gobiernos de turno le meten la mano, le sacan la plata y nos dejan a nosotros en soletas. Y luego estamos con el riesgo y el temor de que sea descapitalizado, de que va a quebrar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si usted pide una cita médica, se la dan en 3 meses. En 3 meses se la vuelven a atrasar para 3 meses más. Y el enfermo puede morir. En 3 meses, bueno, algunos ya muerto. En 3 meses más, si lo atiende el médico, le receta paracetamol y amoxicilina. O ibuprofeno. Claro. Y si usted tiene y si usted tiene los astros alineados, no le sale caducado la medicina. Entonces eso no puede ser. Eso ya es un extremo. Hay aquí una cirugía profunda, como decía. Yo creo que cuando hay un problema, así, el cambio tiene que ser desde la cabeza. Ahí tenemos el Consejo Directivo del IES, que está conformado por un representante del gobierno, otro de los trabajadores y otro de los empleadores. La propuesta que nosotros presentamos al presidente de la Asamblea Nacional, bueno, en realidad fue con el apoyo de la academia, pero lo hicimos como Piensa Ecuador, como plataforma Piensa Ecuador, que es una plataforma a la que confluyen diferentes organizaciones, la academia, los jóvenes, etcétera, y a partir de ahí sacamos unas propuestas. Y esa propuesta yo la presenté, junto con unas reformas laborales, al ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, hace más o menos un mes y medio. Y lo que se dice ahí es que se debe cambiar la estructuración o la forma de elección de los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Y que se debe democratizar la elección de ellos. Usted tiene una clave del seguro, y yo también la tengo, entonces tranquilamente podríamos consignar nuestro voto, ¿no? No estamos votando en el momento. No, pues, no están puestos a dedo. Claro. A ver, pero usted tiene ahí un representante de los trabajadores que tiene como 18 años. Testigo, indolente, irresponsable y además cómplice del maltrato que hemos tenido los ecuatorianos durante décadas. Entonces, no puede ser. La propuesta es democratizar la elección del representante de los trabajadores y de los empleadores, que exigirles que presenten un plan de rehabilitación del IES en un corto periodo y que la presidencia, inclusive, en el Consejo Directivo del IES sea rotativa, no sea solamente del gobierno, y que el IES sea absoluta y completamente autónomo. Nadie puede
cogerse disponer los la recursos. plata nuestra. Porque Ya. aquí no es un tema de opiniones, aquí no es un tema de si está de acuerdo o no quien sea. La plata es de los afiliados y nadie tiene derecho a cogerla. ¿Eso no es así? Así tiene que ser. Así porque tiene que ¿quiénes ser. son los dueños del IES? Nosotros los afiliados, claro. así es. Y por eso tenemos que manejar nuestros recursos. Pues. Exactamente. Se habla de una propuesta, Galo, respecto de que los afiliados cuenten con una libreta electrónica, una libreta digital otorgada por el IES, donde haya toda la información de cuánto hay de depósitos, de ingresos, de egresos, en fin. ¿Qué le parece esa propuesta? Eso es básico. Ya. Eso es Debería ser básico. así, ¿no es cierto? En todos lados debe haber un estado de cuenta. O sea, no podemos quedarnos en esas cuestiones logísticas. Tenemos que ir al fondo del problema, a la autonomía del IES y a un plan financiero de recuperación del IES y de control y de manejo de las inversiones que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hacia allá tenemos que ir realmente. Se hablaba, el doctor Maya lo señalaba, que había un riesgo de que se acaben esos fondos o esos recursos para los jubilados que se llevaron para otros intereses, pero no precisamente para garantizar las pensiones jubilares. ¿Cómo le ve? Bueno, ahí ¿Hay un tenemos riesgo? bueno, claro que hay riesgo en la medida que ni siquiera tenemos las cifras claras, pues. Hasta ahora. ¿No? Claro, es necesario un cálculo actuarial mucho más serio, en donde tengamos las cifras completamente transparentadas para, en función de eso, tomar las medidas correspondientes. El problema es seguir a oscuras. Si hay un problema hay que solucionarlo. Claro. Hay que sacar las cifras claras, hay que cambiar el direccionamiento del IES, porque si usted saca las cifras claras y siguen los gobiernos de turno sacándole la plata al IES, no pasa nada, como no ha pasado nada. Yo lo que digo es que la propuesta nuestra va a solucionar el problema de fondo. Y el problema de fondo es la dirección del IES, el gerenciamiento La estructura, del dice usted, administrativa. IES. El gerenciamiento del IES, ¿no? La visión con que se maneja el IES, salvaguardando las prioridades de los afiliados, de los dueños. El problema es que los dueños nos hemos dejado quitar eso. Y eso no puede ser. Sí, claro. Es verdad, la seguridad social es el ahorro nacional y tiene que ser manejado en concordancia con las políticas macroeconómicas. Sí, eso es una cosa. Pero de ahí a que la plata que nosotros estamos dando directamente venga el gobierno de turno y se la lleve, eso es otra cosa. Porque decía el gobierno de turno que esos recursos estaban un poco muertos, que habría que darle una dinámica, que ganen intereses, que se les pueda invertir. Inversión. Pero para eso existe el BIES también, en donde se puede canalizar muchas de estas ideas o muchas de estas inquietudes. Claro. Sin embargo, tiene que haber un gerenciamiento, ¿no?, clave en el que se establezca bien las políticas y sobre todo no se pierda dinero, sino que más bien se busque la rentabilidad de esos fondos. Correcto. ¿Cómo hacemos para que haya eficiencia en el IES? Que se atiendan a los 15 días, a los 20 días, una cita médica. Es como le digo, necesitamos cambiar las cabezas. Mientras estén las cabezas actuales, nosotros podemos seguir hablando, gritando, y nuestras palabras pues chocarán contra las paredes. ¿Y la Asamblea tiene este proyecto? La Asamblea tiene este proyecto. Es más, ya hay dos resoluciones de diferentes organismos judiciales con respecto a la ilegalidad de la conformación del Consejo Directivo del IES. Es decir, es la gran oportunidad para que la Asamblea realmente dé un golpe de impacto en beneficio de los ecuatorianos a través de los cambios en el IES. Es cierto que el IES ha sido un botín político en los últimos años, una caja chica de los gobiernos. Caja chica de los gobiernos de turno, sí, efectivamente, porque han utilizado los dineros del IES a diestra y siniestra. Incluso en el gobierno anterior se dieron el lujo de decir que no le debían al IES, ¿no? de quitarle una partida muy importante con respecto a una deuda y a unas obligaciones que tenía el gobierno con el IES. Pero esas cosas se dan es porque se lo maneja como caja chica. Pues. Entonces, como el dueño es el gobierno, pues hace lo que le da la gana. Y no es así, si la plata es nuestra. ¿Será que hay
mucho empleado público en el IES, el Estado es muy obeso, muy grande, hay mucha burocracia en el seguro. Vea, ¿O no? yo en esa parte, quizás por mi formación académica como economista y como empresario, porque yo soy empresario, tengo una empresa de alimentos, yo creo que las estructuras burocráticas se justifican en la medida en que agreguen valor al cumplimiento del objetivo. Muy bien. No sé si he sido muy técnico, pero está clarito ahí. Cualquier persona sí, se justifica, dice usted, la productividad. Exactamente. Ya. Entonces, si usted me pregunta a nivel del gobierno, la mayoría de los empleados públicos o de los servidores públicos son policías, maestros, médicos, los cuales hay déficit. No es que sobran, hay déficit. Claro, no hay especialistas. Entonces, hay que pensar bien que los médicos, los maestros, los policías son necesarios para el bienestar de la sociedad, para la seguridad, para que efectivamente, para la salud en el país, para la formación de nuestros jóvenes, para la educación, que es lo que crea oportunidades. Entonces, el que está de más es el asesor del asesor del asesor. Lo que está de más son los gastos suntuarios, aviones, vehículos, grandes cenas y festines. Cócteles. Eso es lo que está de más, pero no están de más eso. Y en el caso del IES, lo que pasa es que no hay una administración técnica, no hay una verdadera gestión financiera que pueda pues orientar o pueda optimizar todos los recursos que tiene hacia el objetivo que es el de darle esa estabilidad y tranquilidad a las personas cuando ya terminamos nuestra etapa productiva. Claro. Porque para eso es que ahorramos. Pues. Claro, por eso se hablaba entre otras cosas, ¿no? Alguna vez que había que privatizar el IES, se decía en una época, ¿no? Claro, es que ahora andan con esa moda, con ese que cuento, quieren vender todo lo que... Concesionar a las empresas, ¿no? Bueno, concesionar es un cuento, porque ahí, vea, nosotros, todo lo que existe, toda esa infraestructura productiva que existe, CENEL, las hidroeléctricas, el IES que es nuestro, no tiene por qué estar en manos privadas, en manos privadas, ni llenar los bolsillos de una élite o de un grupo en especial. Eso es de los ecuatorianos y debe servir a los ecuatorianos y administrarse con responsabilidad y honestidad. Lo que tiene que hacer el gobierno y todos los gobiernos que vengan es ser absolutamente inconsecuentes con la corrupción, porque en el momento que nosotros solapamos la corrupción, la inmoralidad, estamos enterrando la honestidad, los principios y los valores. Muy bien, este es un diálogo con el economista Galo Cabanillas, rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Usted ha dicho, Galo, que hay que mejorar la estabilidad laboral. ¿Hay peligros de que no hay estabilidad laboral, que esto más bien perjudica al país? No, a las empresas, más bien, a las instituciones. Más bien existe una tendencia de algunos grupos de exigir la flexibilización laboral como una solución para la productividad de las empresas. Es una propuesta del FMI también. Y eso no es así. Eso no es así. La productividad de las empresas se logra en realidad a partir de la estabilidad que tiene el trabajador cuando va sumando a su bagaje esa curva de experiencia, esa curva de aprendizaje, que luego de un periodo le da más habilidades y destrezas para poder trabajar mejor y para poder optimizar los recursos y obtener mejores resultados. La improductividad de las empresas no está ahí, la improductividad de las empresas está en la excesiva tramitología, en todas esas cargas tributarias innecesarias, porque no se ha modernizado el sistema tributario del país. Está en el excesivo costo de los servicios básicos. Cuando tenemos un exceso de electricidad, sin embargo, pagamos energía eléctrica cara, o ni siquiera le llega a sectores importantes como los camaroneros, por ejemplo, que son uno de los primeros exportadores en el Ecuador. No les llega la energía eléctrica y tienen que quemar combustible
dice, lo cual no es bueno para el medio ambiente, pero tampoco, y que además le sube los costos. Entonces, en ese tipo de rubros está realmente el problema. Se puede siempre mejorar la contratación de acuerdo a los sectores, porque los sectores económicos son diferentes y pueden tener sus propias características. Yo tengo, por ejemplo, una empresa de alimentos y nosotros damos, entre otras cosas, servicio de catering, ¿no?, a empresas. Qué bueno. Desayunos, almuerzos, meriendas. Entonces, el desayuno, por ejemplo, no se lo puede hacer pues el día anterior, tiene que ser fresco. Entonces la gente trabaja en la madrugada. Entonces, tiene que enfocarse estas facilidades de contratación sin perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores para que puedan las empresas realmente manejar costos que les permitan ser competitivos. Entonces, si bien es cierto, la propuesta que nosotros hacemos va en algunos aspectos, porque no es una propuesta tampoco a todo el Código Laboral, porque además eso implica un diálogo ya a un nivel más institucional con las diferentes organizaciones, va en ese sentido, ¿no?, en que entendamos bien que la productividad está en otra cosa. Mejorar la productividad no significa precarizar el tema laboral, ¿no? Usted lo acaba de poner en 4 palabras. Ya. Muy claro, es así. Mejorar la productividad laboral no significa precarizar el empleo. Ni explotar Peor laboralmente explotar a los trabajadores. Así es. Hacerles trabajar. Pero eso es inadmisible. Se debe propender a tener relaciones laborales con justicia y equidad social, en donde todas las partes se vean beneficiadas, porque finalmente somos seres humanos que convivimos en sociedad. Claro. Y el trabajo es lo que nos dignifica, cada uno desde su posición, pero al final lo importante es tener un resultado, no solamente económico, sino también social. ¿Pero qué hacemos con los que no tienen trabajo, que están desempleados o subempleados? Bueno, las cifras del empleo adecuado realmente han disminuido sustancialmente o han bajado sustancialmente en el Ecuador, y los niveles de pobreza también. Miren que estamos ahorita, las cifras del empleo adecuado llegaron en un momento a ser el 45, 49%, ahora están en el 37%. Ha bajado, ya. Compitiendo solamente con lo que era en el 2006, ya, imagínense. El nivel de la pobreza a nivel nacional está en 25.5%. A nivel rural está en alrededor del 48%. Es altísimo. De allí que viene el tema de las protestas de los sectores campesinos indígenas, ¿no? Se justifica, digo yo, ese rechazo, ¿no?, al gobierno. El PIB per cápita, ¿no?, el Producto Interno Bruto por persona, está en 4.117. Ha bajado sustancialmente. Entonces, nos encontramos con cifras económicas en el Ecuador en las que realmente hay que prestar mucha atención a las políticas que afecten directamente esta sensibilidad que tienen los ecuatorianos ahorita por la disminución de su calidad de vida. Y por lo tanto era equivocada esa decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles. Así es. Tuvo una reacción enseguida, inmediata. Fue de todo el mundo, no fueron solamente los indígenas. No. Yo creo que fue general, y eso es importante decirlo, ¿no? Fue general, hubo el apoyo, lógicamente, a las protestas, no al vandalismo, eso no, en ningún caso. Pero evidentemente que el malestar fue demasiado profundo. Y es por aplicar estas recetas fondos monetaristas que, mire, Chile cómo está. Entonces, son recetas que no han fallado ahora, vienen fallando por décadas. Ya, no es que haya un acuerdo de los gobiernos progresistas en atacar a los gobiernos de derecha, no es que se trata de eso, ¿no?, sino que hay un impacto en la economía a nivel regional. Vea, los números están ahí, no es necesario darle más vuelta al tema. Como le digo, las cifras de pobreza son elocuentes. ¿Y quién se ha llevado el dinero del boom petrolero o de los recursos que tiene Está la infraestructura productiva, están los puertos, vías, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas, que ha crecido en los últimos años, ¿no?, que no se les está poniendo a trabajar. Ese es el problema que tiene el Ecuador. Se invirtió el dinero en eso y están paralizadas sin mantenimiento. Compraron un Mercedes-Benz
lo tienen ahí guardado. Exactamente. Claro. Exactamente. Lo tienen guardado y si O lo subutilizado, sacan, ¿no? y si lo sacan una vez al año. Entonces, no, mire usted, en el caso del sector eléctrico, usted tiene la capacidad de generación del Ecuador es de 8.000 megavatios. La demanda en el Ecuador es 4.000 megavatios. Nos quedarían 4.000 de 4.000 saldo. Ya. que podemos nosotros generar, pero que no se lo hace porque la energía no se almacena. Pero ¿qué tal si nosotros No es le como el agua damos, que se le puede almacenar. lanzamos redes de transmisión al sector camaronero, 258.000 hectáreas, a los petroleros, a los mineros, etcétera, más de 2.000 hectáreas? Hay, además de haber una inversión que genera ingresos por inversión extranjera directa al Ecuador, hay también una disminución de los costos de producción, lo cual vuelve más competitivos a los sectores. Pero también hay generación de empleo de calidad, pues, porque para lanzar esas redes de transmisión, ahí se necesita pues contratar al ingeniero eléctrico que sale pues de aquí, de la Universidad Técnica del Norte, pues, o que sale de la SPOL de Guayaquil, pues, o que sale de al ingeniero en telecomunicaciones que sale de la UTEC de Guayaquil. Y habría trabajo, ¿no? Empleo de calidad, empleo para los jóvenes. ¿Y por qué no se lo hace? Es la gran pregunta. O sea, nos quedamos con que la mesa no estaba servida, ¿verdad? Al principio. 2 años de lo mismo, ¿no? Y de ahí a seguir prestando, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué le parece esta propuesta, Galo, del gobierno en el sentido de que los empleadores aporten con el 2% al IES como parte de la jubilación patronal? Bueno, lo que pasa con esa propuesta que tienen que analizarla es el hecho de que no tiene que entrar directamente al IES, eso de ahí. Claro. Yo creo que en el tema del IES hay que ser mucho más cuidadoso teniendo los números claros, ¿no? Y esa es una propuesta que no debe entrar en un paquete de medidas, sino que tiene que ser más bien de acuerdo a la verdadera realidad del IES. Y esta propuesta de que los contratos ocasionales se renueven, pero claro, con 20% menos del salario, ¿qué le parece? Propuso el gobierno. No hay cómo. Bueno, el gobierno puede establecer los niveles salariales que desee, ¿no? Pero claramente vemos que todas las medidas van por el lado de recorte. Y es lo que yo digo. Es lo que yo le digo, no hay crecimiento con recorte. Porque inclusive estas medidas afectan, si hablamos macroeconómicamente, afectan al lado de la demanda, al lado del consumo. Claro. Entonces, si las personas no consumimos, no demandamos, la oferta se queda ahí varada. Los precios bajan, las propias empresas se ven perjudicadas. Eso es lo que no estamos viendo. Usted ha dicho que nos endeudamos, el país se endeuda para gastos corrientes. Así es. El país prácticamente se está endeudando para gastos corrientes porque está cubriendo déficits, pero no está proponiendo nuevas fuentes de ingresos. Porque el secreto está en proponer nuevas fuentes de ingresos. No solamente es en dejar de gastar, porque además se parte de una premisa que es falsa. Esto de que en el país no debe haber subsidios, eso es falso. Está claramente establecido que las economías tienen su tejido social y económico. Y por lo tanto se han ido acomodando en ese tejido social para dar bienestar. Las transferencias del sector público al sector privado son absolutamente naturales y técnicas. Pero claro, ¿qué le parece esta propuesta de los subsidios focalizados? Está muy bien, está muy bien. Eso es correcto. Eso se debió y eso se debe hacer, ¿no? Hay que ver el mejor mecanismo, pero es verdad, ¿no? Tampoco se debe subsidiar al que no lo necesita. Hay que mejor tratar de subsidiar a los que más necesitan y de la mejor manera y por el mayor tiempo. ¿Cómo evitamos que haya mafias, o al menos las mafias, se lleven el combustible por las fronteras de Colombia? Esa es otra premisa falsa, pues, mi querido amigo. ¿Cuál es la verdadera? O sea, a ver, más allá de la verdadera, la realidad. ¿Cuál es la realidad? A ver, ¿por qué tenemos que pagar los ecuatorianos por la ineficacia de la policía, las Fuerzas Armadas, las aduanas y todo, y los controles que deben tener? A ver, dígame usted. Claro. Ellos son los que tienen que ponerse a trabajar
y rendirle cuentas al país de por qué se le está yendo el combustible en contrabando. Más bien nosotros tenemos que llamarles la atención a ellos y tomar medidas sobre ellos y castigarlos a ellos, no ellos a nosotros, pues habráse visto. Porque el economista Richard Martínez decía eso de que se eliminó los subsidios precisamente para evitar el trabajo de las mafias, de los contrabandistas. Esa fue una muy pobre presentación del ministro en ese diálogo, la verdad. Así como decir que esto de los carros de $40.000. Yo hubiera esperado de un ministro una presentación bastante más técnica. Creo que el señor Leonidas Issa tuvo una presentación, o Vargas tuvieron presentaciones bastante más técnicas y pedagógicas. Decían que habría que llamarlo más bien a ser parte del gabinete. Sí, pero no lo llame ministro porque ya sabe qué significa ministro ahora. ¿Qué significa? ¿Se ha visto esos memes? ¿Se ha visto esos memes? Bueno, ministro significa... No, pues, esto que dijeron, pues, ministro es sinónimo de vago ahora, pero cuidado, le dicen eso. Porque les dijo ahí... seguro que dicen los memes, no lo digo yo. No lo dice. Y además las redes sociales son muy divertidas, ¿no? También. Usted entra mucho en las redes sociales. Hay que reírse un poco, si no imagínense cómo será esto. Bien, ¿qué le espera al país? Se anuncia un paro el 30 de octubre. Bueno, eso yo veo que está bastante fuera de contexto. Sí, porque pasamos hoy por hoy, luego de lo que acabamos de pasar, me parece que lo ideal sería sentarse a dialogar. Creo yo que el tema de las reformas laborales es importante tratarlo, pero no es un tema que se va a tratar de aquí hasta el 30. No, pues me imagino que esto demorará un año por lo menos. El gobierno, bueno, es que yo creo que debe inaugurarse este diálogo del que el gobierno habló tanto, y que al final pues no dio resultado. ¿O tenemos algún resultado de los diálogos? No. Y equivocada la decisión del gobierno cuando hizo gasolinazo, paquetazo sin consultar para tomar este tipo de medidas, ¿no? Siempre es bueno consultar, socializar, informar. Yo creo que sí, claro que sí. Pero bueno, el gobierno tiene que cumplir con su trabajo, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí creo que el gobierno, dentro del gobierno, ni siquiera hicieron los cálculos, no hicieron los números. Simplemente tomaron la receta del fondo y aplícala, y eso es ley y se acabó, ¿no? Es que así no funciona. El fondo es un banco, ¿no? El Fondo Monetario es una organización financiera. No imponen las políticas, entonces. Ellos no tienen por qué. A ver, sí hay una presión, pero también depende pues lo que el mismo gobierno dice que puede hacer o no puede hacer, pues. Porque de ninguna manera, ninguna necesidad de financiamiento justifica el malestar o el detrimento de las condiciones de vida de ningún país. Muy bien, Galo. Ha sido un gusto. Y la última inquietud, Muchísimas Galo, gracias. tiene que ver con usted. ¿Intentaría una nueva candidatura esta vez presidencial? Tremenda pregunta. Vea, la política a mí no me es, digamos... No me quita el sueño, diga. No me quita el sueño, sí. Pero tampoco... Entonces, yo creo que habría que evaluar cualquier situación conforme las cosas se vayan dando. Y espero que se den para bien. Bueno, sí, claro, para todos, ¿no? Para todos. Galo Cabanilla, el economista, rector de la UTEG, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Siempre está presente ahora en Imbabura y ahora en Expectativa. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa.